Cazador de mitos. Primero que todo, Joel, para mí es un gusto tenerlo acá en el programa Cazador de Mitos. Para mí, realmente yo había perseguido esta entrevista mucho tiempo y quisiera partir con una pregunta que es sumamente importante, que tiene que ver con un tema que le gusta a mucha gente, que es esto que tiene que ver con la vida en otros planetas, cómo se puede interpretar a través de las escrituras y también cuál es su visión al respecto de esto, porque yo entiendo que usted como historiador tiene una visión bastante amplia y bastante atractiva para la gente, sobre todo al respecto de esto que tiene que ver con la vida extraterrestre, las escrituras y por qué no decirlo también sobre el fenómeno ovni. Joel, eh, ¿cuál es su visión al respecto de este tema, de la vida extraterrestre? Muchísimas gracias, Freddy, por la invitación. Y directamente a la pregunta que me haces, mi visión, siguiendo la opinión de los textos que tenemos en el judaísmo, tenemos libros que he traído y que puedo mostrar a tu audiencia. Tenemos evidencias de que efectivamente existe vida en otros planetas, existe formas de creación donde literalmente los textos afirman de criaturas que viven en otros planetas. O sea que desde el punto de vista de la interpretación a pasajes bíblicos y la literatura que tenemos en la Kabbalah específicamente, hay evidencia de la existencia de seres y otras formas de vida inteligente en otros mundos. Y en ese sentido, Joel, ¿es posible interpretar, por ejemplo, la visión de Ezequiel desde ese punto de vista o eso nos desvía de los textos? Bueno, existen varias formas de interpretar la visión de Ezequiel. Una es la clásica, donde es un encuentro del profeta, algo espiritual, pero sí es cierto que hay una tradición que afirma de que lo que vio el profeta Ezequiel no fue un sueño, no fue parte de una visión solamente, sino que fue algo real, donde incluso está la interpretación de qué es la Merkabah, el famoso trono de Dios que vio Ezequiel. Y hay fuentes que afirman en la tradición judía que se trata de una especie de vehículo, así literalmente, porque Merkabah, la idea en hebreo de esa palabra, Rajav, significa montar, como alguien que conduce algo, y dice que Dios conduce sobre un vehículo llamado Merkabah. Así que en la tradición de la Kabbalah hay evidencia de que se trata de algún vehículo que afirma que hay ruedas que descendieron a la tierra y por tanto se habla de un ser que conduce esa Merkabah, lo que hoy llamaríamos una nave en el lenguaje moderno. A mí me resulta francamente apasionante escuchar este tipo de interpretaciones porque si bien es cierto uno puede retroceder en el tiempo y remitirse a los textos, bueno, de Zacharia Sitchin, por ejemplo, de Robert Charroux o del mismo Eric von Daniken, de alguna forma se ha tocado este tópico, pero verlo desde la perspectiva suya, digamos, es algo que realmente tiende, yo no sé si en una primera instancia a confirmar o a complementar toda esta, digamos, toda esta información, toda esta enseñanza que hay. Mira, hay un libro que se llama La Dimensión Interna del rabino y cabalista Aryeh Kaplan, y él tiene un capítulo donde dedica a explicar específicamente la visión del profeta Ezequiel, y en ese capítulo él analiza lo que acabo de explicar, donde describe con lujo de detalles sobre ese vehículo, él lo llama vehículo, la Merkabah, donde dice que Dios vuela y dice que se mueve por todo el universo. O sea, digamos que ya hay una interpretación por parte de estudiosos de las escrituras que podrían, no sé si confirmar, pero de alguna forma expandir el significado de esto. Por supuesto, porque aquí también hay otros secretos de la Kabbalah. Nosotros en el mundo espiritual entendemos que hay secretos sobre qué es lo que llamamos Dios realmente, quién fue realmente el que se reveló a Moisés en el monte Sinaí. Una cosa es la interpretación que se pueda dar quizás en las iglesias o en la sinagoga, y otra cosa es la visión más profunda que tienen los místicos sobre quién fue realmente el que descendió en el monte Sinaí a hablar con Moisés. Y lo que es más, no solamente es que descendió, los textos del Midrash, de la tradición judía, afirman que Moisés subió al cielo. O sea que está hablando de algo que descendió y se llevó a Moisés por 40 días y 40 noches. Y luego lo trajo de vuelta con las escrituras. Exactamente. Tenemos en los textos del Midrash y en el Talmud evidencia que habla de los viajes de Moisés en los diferentes cielos, universos, planetas, dimensiones y su encuentro con diferentes seres. Afirma que en algunos de esos su vida incluso estuvo en peligro, estuvo amenazada por alguno de estos seres y que tuvo que venir al rescate ciertas fuerzas espirituales para protegerle de la orden de ese que conduce la Merkabah.
que fue el que garantizó que a Moisés se le entregasen ciertos secretos espirituales que luego fue capaz de traer al mundo de los hombres, los seres humanos. Qué increíble. Bueno, en realidad uno que viene de una tradición judeo-cristiana entiende algo hasta por ahí nomás, pero este conocimiento que usted me está entregando ahora expande un universo totalmente nuevo para mí. Sí, lo que sucede es que, como te hablaba, está la interpretación clásica, tradicional, que quizás se da en las iglesias o en la sinagoga, y otra es los textos que manejamos en la Kabbalah, en los textos de la mística, en los textos del Midrash, quizás para los más estudiosos, que esto no se debe, de hecho, no se debía revelar en los últimos tiempos o milenios a la gente, pero que más y más se va dando a conocer hoy día. Claro, es que también hay una cierta clase de apertura, sobre todo el día de hoy, que tenemos gobiernos como el de Estados Unidos, que está abriendo conocimiento al respecto del fenómeno UAP o el fenómeno OVNI que antes era prohibido. Entonces, de alguna forma también la espiritualidad o la gente relacionada con lo religioso, digámoslo, de alguna forma también está abriendo conocimientos un poco para su visión también de entenderlo de la manera correcta, según lo que explican ellos. Mira, te cuento algo. Ahorita me mencionabas a Ezequiel, pero ese no es el único instante que para nosotros se habla o hay indicios de evidencia de seres de otros planetas. Hay un pasaje en el libro de Jueces, capítulo 5, donde se narra como un canto, un poema de una profetisa llamada Débora, donde el versículo dice: maldito sea Meroz y malditos sean sus habitantes, porque no vinieron al apoyo de Israel en la batalla. Se habla de una batalla que tuvo Barak, el general de las tropas del pueblo de Israel en esa época, contra Sísera, que era un enemigo asirio, que finalmente fue victorioso Israel, pero se habla de Meroz. Y preguntan los comentaristas del Talmud, ¿quién es Meroz? Hay una interpretación en el Talmud que dice que Meroz es o una estrella o un planeta que probablemente esté relacionada con el campamento del enemigo con el que estaba luchando Israel en esa época de la antigüedad, pero dice, si es un planeta y una estrella, dice que hay habitantes. Entonces, la interpretación que traen ciertos rabinos es de que hay vida en las estrellas o en otros planetas. De hecho, mencionabas ahorita algo sobre, creo que hablabas de la NASA o algo así, sí, o de un programa espacial. Está hablando de eso. Bueno, mira, hubo uno de estos científicos de la NASA que en algún momento se acercó al gran rabino de Lubavitch, el rabino Menachem Mendel Schneerson, el séptimo rabino de la dinastía de Chabad Lubavitch, místicos en el judaísmo, y le preguntó a este gran rabino si él debería, porque era un programa para buscar vida en Marte, ¿no? Le preguntó si debería continuar con estas investigaciones. El rabino, el Rebbe, le dice: usted debe continuar buscando vida en Marte. Y si no encuentra vida en Marte, búsquela en otro sitio del universo, porque existe vida en otros planetas y no corresponde a nosotros limitar la obra creativa de Dios. Busque porque existe. Así le dijo el rabino. Qué tremendo escucharlo, porque uno a veces piensa que sobre todo las religiones son cerradas al respecto de este tema y concentran toda la escritura en una interpretación que interviene solamente en lo que sucede en la Tierra. Pero esto me indica a mí claramente que ya desde hace milenios ha habido contacto con otras civilizaciones, no solamente positivo, sino que también negativo. Totalmente. Decía que traigo conmigo, no sé si quieres que lo muestre, Sí, traigo un libro. Por supuesto. Mira, acá traigo dos libros, vamos a mostrarlos acá. Este libro que ves acá, mira, es un libro que tiene como 600, 700 páginas, se llama Shoshan Yesod HaOlam, está en hebreo. Esto es un texto que hasta hace poco estuvo manuscrito, una obra muy importante de Kabbalah Maasit. Este texto contiene temas de cábala práctica, invocación de ángeles, conjuros, exorcismos, todo ese tema escrito por un rabino en el siglo XVI, el rabino Yosef Tirshom. Y este texto, en la página 231, trae un pasaje muy interesante, cortito, breve, pero a ver, si quieres te lo podemos leer directamente desde el hebreo y traducirlo. Claro que sí. Dice el texto, dice, Vezea Davarahu, y este es el asunto,
sheyesh makom shehut achat arrakia sheshemo Vilón, que hay un lugar que dice que está debajo del cielo llamado Vilón. Vilón, para nosotros en el judaísmo existen diferentes niveles del cielo, como también existen diferentes niveles de la tierra. Y dice que detrás o debajo de ese cielo o de esa dimensión llamado Vilón, dice Vetaja Totó Makom, y debajo de eso hay un lugar, y es Makom Ejatu Shemo Teli. Detrás de eso hay un lugar que se llama Teli. Y ahora escucha lo que dice, qué interesante. Ubeoto Makom Yesh Briot Domot Levene Adam. Y en ese lugar existen unas criaturas parecidas a los hombres, Levene Adam, a los seres humanos. Y sigue diciendo, Umitahagim Betahara Ubeperishut, dice Kemo Malachei Asharet, y dice que se conducen con pureza y que además están separados como si parecidos a los ángeles. No son ángeles, dice que son parecidos a nosotros los seres humanos, pero de un nivel de santidad y de pureza muy grande. Y lo interesante es lo que viene. Vesot, y el secreto, dice que de Dios está con ellos, le es revelado a ellos. Dice que de otros mundos superiores a esos seres hay otros seres que les revelan secretos. O sea, Dios, dice el texto, les revela secretos a estos seres. Y dice, Veyesh lahem reshut leagalut levene Adam, y ellos tienen permiso de revelar secretos a los otros, los seres humanos. Dice, Asher Hashem hafetz bo, de entre aquellos que Dios desea. O sea que existen seres humanos seleccionados, escogidos, a los cuales, dice el texto, que Dios les da permisos a estos seres humanoides parecidos a nosotros para que ellos nos revelen secretos a nosotros, pero a seres humanos escogidos, especiales, no a todo el mundo. Y luego sigue diciendo, Ubegalut lo sot elionim u tahtonim, o sea, secretos elevados de los mundos superiores e inferiores, y sobre los eventos futuros. O sea que estos seres de alguna manera revelan a nosotros acontecimientos futuros, y el texto al final tiene una frase que es muy difícil de traducir porque realmente está explicando de que habla de conocimientos de los mundos o de los años por venir. Incluso trae una fecha aquí, la verdad que yo no comprendo qué significa eso, trae el año 1950. No sé qué quiere decir esto. Es que, porque espérame, es un texto del siglo XVI. Es que, Joel, es que ahí hay algo súper importante, porque en 1950 en Estados Unidos, Donald Kiju, que era un militar retirado norteamericano, establece en un libro de que los extraterrestres, o sea, de que los ovnis existen y son del espacio exterior. Eso fue el año 1950. Bueno, no sé, esto es lo que esto estaba en manuscrito. Esto es un libro muy difícil de conseguir solamente en Israel, en algunos sitios que está haciéndose más, pero como ves está todo en hebreo y contiene grandes temas, y claramente está hablando de seres humanoides parecidos a nosotros que viven detrás de un lugar del cielo llamado Vilón, en un lugar que se llama Teli, y que tienen permiso de revelar secretos a los seres humanos, a nosotros, sobre eventos futuros incluso. Hay otro texto que traigo acá, que es la obra Sefer Get Hashemot, es una obra del rabino Abraham Abulafia, otro de los grandes místicos del judaísmo del siglo XIII, y en este libro él está haciendo un análisis también de las constelaciones, el zodiaco, los planetas, sobre las inteligencias que existen, y él está citando a Maimónides, el gran filósofo y rabino judío también del siglo XII, siglo XIII, donde Maimónides en la obra, en la Guía de los Perplejos, él hace un análisis sobre las diferentes jerarquías de ángeles que existen. Pero hay un tipo de ángeles que es el más cercano a los seres humanos. Esos ángeles se llaman Ishim en hebreo. Lo curioso es que en hebreo la palabra para hombre es Ish. Ishim es, o sea, está dando una idea de unos seres parecidos a nosotros, pero similares al hombre. Dime. Similares al hombre. Similares al hombre. Ahora, lo curioso es que Rabbi Abraham Abulafia dice lo siguiente, brevemente lo cito, dice, y traduzco, estos Ishim, estos seres, son seres luminosos que se comunican con los profetas y por tanto son llamados Ishim. Así es lo que dice literalmente Abulafia.
Y los comentaristas afirman de que al parecer es un tipo de creación que está entre el mundo superior o espiritual y el mundo de los hombres, el mundo material. No sé si serán los mismos que cita esta obra del siglo XVI, pero te digo, esto solamente es un breve ejemplo, te puedo traer muchas citas. No solamente, ojo, los textos judíos no solamente hablan de vida en otros planetas, hay textos judíos que te hablan de vida debajo de la Tierra. ¿Perdón? O sea, a ver, no solo en otros planetas, sino que también en el interior de la Tierra. Así es. Mira, hay otros libros, no los tengo en mi poder, pero no los tengo ahora mismo acá conmigo. Quizás en otra ocasión te los pueda mostrar. Hay una obra del siglo XVI llamada Reshit Jochma, el principio de la sabiduría, de un cabalista en Safed, en Israel, discípulo de Rabbi Moshe Cordovero, se llamaba Eliyahu de Vidas. En ese libro, él tiene una sección donde está analizando otra vez la visión de Ezequiel. Y en esa visión de Ezequiel, él dice que no existe solamente una Merkabá, porque la Merkabá o el trono de Dios fue lo que vio Ezequiel. Y ese rabino dice, no existe solamente una Merkabá, existen muchas Merkabot, cientos de miles de naves o vehículos que están moviéndose por todos los mundos y universos. Y él dice, citando al Zohar, que sabes que el Zohar es un texto que aparece en España en el siglo XIII, pero la tradición judía afirma que va al final del siglo I, siglo II. Y el Zohar, en la sección Vayikra 10a, habla la historia de un rabino llamado Rabbi Nehorai el Anciano, que era alguien muy racionalista, no creía en nada de estas cosas, hasta que le ocurre una experiencia donde él naufraga, el barco donde iba se hunde, y dice que él baja a las profundidades del mar y sigue descendiendo y llega a un lugar debajo del mar, donde él se encuentra con unos seres diminutos que de una santidad muy grande también, que estaban como orando, como haciendo ciertos rezos, y estos seres pequeñitos con los que él se encuentra son los que lo ayudan a que eventualmente él pueda regresar, salir a la superficie en algún momento por algún sitio. Y dice que después de esto él se arrepentía mucho de no haber creído hasta que no se encontró con esos seres que estaban debajo del mar, unos seres pequeñitos con una santidad. Lo curioso es que el comentarista dice que el hecho de que estos seres estuviesen en posición de rezo indica que quizás tengan algún tipo de, no sé si es o creencia o quizás tal telepatía también puede ser, ojo, porque el rezo es una forma de conectar el pensamiento con inteligencias superiores. Entonces, claro, si me preguntas si tenemos evidencia en los textos judíos, mira, yo te he traído los textos directamente, sé que la evidencia es clara. O sea, me trajiste un par y ya con ese par hay una tonelada de evidencia, porque si yo hago un paralelo con la casuística ufológica, se parece mucho. Yo diría que se parece demasiado. Hay otros libros, te decía que también tengo, donde habla, citando al Zohar, donde el Zohar describe esos diferentes mundos que existen y te describe uno a uno los habitantes de esos planetas. Y en uno de esos mundos, dice el Zohar, existen unos seres de mediana estatura, cabezas grandes, medias circulares, ojos rasgados, boca pequeña y nariz cortita, de una inteligencia y de una sabiduría superior, dice el Zohar. Así los describe literalmente. No, es que eso me resuena mucho con la casuística de los años 80, 90, los grises, el tema que tiene que ver con las abducciones también. ¿Eso de alguna forma aparecen en las escrituras, por ejemplo, ese tipo de actividades como las abducciones, los secuestros extraterrestres? ¿Hay alguna relación? Bueno, sí, la respuesta es sí, pero realmente la literatura nuestra no... O sea, es interesante que en el judaísmo, aunque tenemos estos textos, tenemos esta evidencia, no lo muestra como es algo de asustarse, sino que te habla de rabinos que están teniendo contacto con lo que nosotros llamaríamos hoy inteligencias de otros mundos, pero para ellos lo más normal del mundo. Y el modelo que tenemos en la tradición es el profeta Enoc. El profeta Enoc, donde dice que Dios lo tomó, y Enoc describe una serie de viajes celestiales por sus mundos, etc. Ahora, lo curioso de esto es que en el siglo I, siglo II, siglo III también, en la zona de Israel, también toda la zona siria, donde estaban las comunidades judías, se desarrolló un tipo de movimientos místicos que llamado los místicos de la Merkabá, porque era un grupo de místicos que estaba buscando experimentar lo mismo que experimentó el profeta Ezequiel, que fue la visión de la Merkabá o del trono de Dios. Y tenemos evidencias en la literatura de los Eijalot, los palacios celestiales, de técnicas meditativas. Tenemos los textos de
estos rabinos que dejaron indicios sobre cómo contactar con esas inteligencias y cómo subir a esos mundos espirituales. Hay evidencias de dos rabinos, Rabí Akiva y Rabí Ismael, donde ellos afirman haber subido y ser llevados a esos mundos y describen lo que vieron. Entonces, activamente había un grupo de místicos judíos buscando comunicación con esas inteligencias y ser llevados o experimentar esas visiones o ir a esos mundos, tal y como el profeta Ezequiel. Oh, increíble. Joel, mira, yo aquí tengo un texto que es un texto profano, porque es un texto que yo recopilé en unas entrevistas que hice a un contactado chileno hace muchas décadas, y él en alguna parte me describe esto, y justamente me habla de algo muy similar a la Merkabah. Y me dice, él incluso me dice que había un contacto a través de la Merkabah, dice que había una técnica requerida para propiciar el contacto. Y hay que utilizar la meditación, que consta de 17 ejercicios de respiración que generarían la contrarrotación necesaria de los campos electromagnéticos en los que la humanidad está. Y habla sobre el Merkabah y la meditación, y habla sobre la geometría sagrada, y justamente habla sobre el trono de Dios. Me parece tan raro porque hasta me dio unos dibujos, mira. Bueno, no puedo apreciar muy bien el No, texto, claro, pero lo que él está mencionando ahí se corresponde a lo que tenemos nosotros en los libros nuestros. Te se digo, quizás en corresponde. otra ocasión te pueda mostrar otros libros. Existe una obra de un cabalista también del siglo XIII, siglo XIV, el rabino Rabizak de Acre, el norte de Israel, donde él tiene un texto donde él describe las técnicas de la Merkabah, y existe hay un manuscrito, un libro que se ha publicado recientemente por los rabinos en Israel, y ese libro contiene dibujos sobre cómo entrar en esas técnicas meditativas. Hay una postura que se llama la postura del profeta Elías, donde te va mostrando un esquema y te va indicando qué es lo que uno tiene que hacer, en qué posiciones tiene que poner el cuerpo, tiene que cantar y llamar ciertos nombres para de alguna manera conectar con esas inteligencias o subir a lo que llamamos en la Merkabah, utilizando la postura del profeta Elías. O sea que dentro de los textos sagrados, dentro de los textos de los escritos, uno pudiera interpretar que esta relación con las entidades o humanoides o seres de otros mundos es algo que ha existido desde siempre, y que efectivamente, de acuerdo a lo que tú mismo me comentas, antes se tomaba con mucha mayor naturalidad, quizás porque estábamos más conectados con la espiritualidad, y quizás hoy se toma de una manera más distante, fría, incluso hasta con miedo, porque el hombre se ha convertido en alguien demasiado material. A ver, por un lado sí, pero por otro tal vez hay una interpretación diferente, por lo menos Okay. en la visión del mundo judío. No sé en otras tradiciones donde también está este fenómeno, pero en el mundo judío lo que yo he podido ver de los textos, los manuscritos, es que la opinión de estas personas, esto estaba reservado para un grupo de personas selectas, como decía incluso el texto que acabamos de citar, por temor a que las masas se asustasen o no supiesen, o sea, su vida se viese amenazada. Ojo, porque hay historias de algunos de estos que trataron de entrar a la Merkabah y perdieron la vida. Hay una historia en el Talmud de los 4 sabios que entraron al Pardés. Uno, dice el texto, que entró y murió, otro se volvió loco, otro apostató, y uno solo fue el que entró y salió en paz. Entonces, o tienes peligros de no poder soportar esos encuentros y la información que te revelen, que acabas loco, o puedes perder la vida. Entonces, realmente lo que vemos por los textos es que esto se preservó en un grupo de místicos selectos que estaban ya preparados. Ojo, esto es otra cosa. Existían escuelas en la antigüedad para preparar a las personas para entrar en este estado que llamaríamos estado profético, lo que la manera en que lo analizan los textos. Entonces, quizás lo hacían una manera de proteger al pueblo. Recuerda que cuando la visión del monte Sinaí, el Dios habla solamente 2 palabras y el pueblo le dice, ya basta, no podemos soportar esto. Que sea Moisés el que interactúe con él, no podemos. La gente se asustó. Y la tradición del Midrash dice que literalmente las almas de la gente salieron de sus cuerpos cuando oyeron la voz de Dios, los relámpagos, el fuego que bajó en esa montaña. Entonces te das cuenta que las masas no estaban preparadas para este tipo de contacto, y había personas asignadas y que luego fueron preparados, en este caso Moisés, pero que luego se fueron preparando porque había escuelas
de profetas o contactados, lo llamaríamos hoy. Es que tiene que ser tan potente. Yo me lo imagino y tiene que ser tan potente la situación, la circunstancia de, a ver, pongámonos en el contexto de escuchar la voz de Dios, que debe ser algo que te remece profundamente hasta la última célula de tu cuerpo. E incluso me hace pensar cuando hablamos de otro tipo de encuentros con elementos que son propios de Dios y que también la humanidad ha sentido hasta miedo, incluso porque tenemos que recordar que lo que pasaba con el Arca de la Alianza. Mira, te voy a revelar un secreto que no sé la audiencia que nos va a ver cómo va a reaccionar, pero yo creo que Vamos a ver, vamos a ver. esto lo sabe muchas, quizás ahora se va dando más a conocer, pero yo creo que es tiempo de que la gente conozca ciertas cosas porque está en los textos. Yo no me estoy inventando nada, está en todos los textos de la tradición judía. Tú hablas de encuentro con Dios. Yo te hablaba del famoso encuentro del monte Sinaí. Sí. En la tradición más secreta de la Kabbalah, cuando hablamos de Dios, sabemos que el encuentro que tuvo Moisés en el monte Sinaí no fue con lo que nosotros llamamos Dios. La tradición de la Cábala dice que el que reveló la Torá, la Biblia, el texto profético a Moisés, fue un ser espiritual llamado Metatrón. Dice la tradición de la Kabbalah que fue Metatrón, lo llamamos un ángel, arcángel, un ser espiritual muy grande, que fue el que reveló secretos, la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Y de hecho, la cábala de Rabbi Abraham Abulafia está basada en entrar en contacto con Metatrón. Y ahí él narra incluso encuentros, visiones que tiene con este ser, porque también hay diferentes formas de comunicación espiritual. Y en ese sentido, bueno, yo he leído ahora último algunos estudios que hablan de que la meditación te pone en un estado cerebral que estimula las neuronas a tal grado que las neuronas son capaces de integrarse a lo que el día de hoy le llamamos el universo cuántico, y que es ahí donde se produce este contacto con esta otra realidad más grande, y donde pudiesen estar este tipo de entidades, por darle un nombre, como Metatron y como otros. Claro, también aquí hay un secreto, volviendo al tema de Metatrón y Enoch. En la tradición nuestra de la Cábala afirma de que Metatrón es Enoch, una vez que subió al cielo, fue transformado en el ángel Metatrón. Y ahí aquí hay un secreto más grande. Existe un libro que se llama, es un manuscrito antiguo del siglo XII, siglo XIII tal vez, se llama El alfabeto de Rabbi Akiva, o Tiot de Rabbi Akiva, donde describe con lujo de detalle cómo fue la abducción, lo que llamaríamos abducción hoy nosotros, de Enoch al cielo, y cómo fue transformado, cómo su cuerpo se le dio una forma diferente hasta llegar al grado que llamamos de Metatrón. Y la aspiración de los místicos en la Kabbalah es llegar a ese tipo de contacto de la Merkabah para llegar a ese nivel. Y dicen los místicos judíos, el ser humano en el futuro está destinado a transformarse en un ser espiritual al mismo nivel que Metatrón. Todos los seres humanos. En realidad, esto, yo me sorprendo un poco porque todo esto que me has estado revelando y que está viendo la audiencia ahora, el mind blowing va a ser tremendo, porque la gente se va a empezar a abrir a otro tipo de conocimientos que pueden resultar muy impactantes hoy, pero que en sí contienen una gran sabiduría que poco a poco, claro, la gente va a ir entendiéndola y va a darse cuenta de que efectivamente lo más probable es que sea tal cual como tú me lo dices. Bueno, como te decía, lo que estoy trayendo es directamente de los textos, de los manuscritos en hebreo. Te digo también que sabemos claramente en el judaísmo que muchas de las cosas han sido reveladas precisamente por esas inteligencias o seres. También sabemos que el judaísmo ha sido recipiente de una tradición mucho más antigua, porque tenemos las historias bíblicas que vienen de Sumeria. No sé si sabías esto, hay una conexión ahí. Y si tú te fijas en los relieves sumerios, yo me recuerdo en el verano pasado, estuve recientemente en Alemania, en Berlín, y estuve en un museo
Ok. en Berlín, donde está uno de estos relieves que trajeron desde Irak, Mesopotamia, un relieve sumerio, donde se observa la figura de un hombre y detrás existe una copia justo exacto como él, pero tiene alas, un ser alado. Ujú. Y esto es Ok. lo que luego se interpretó con el paso de los tiempos como, bueno, ángeles, guías, todo ese tipo de cosas, pero la idea de esto es de que existen fuerzas espirituales que están de alguna manera guiando, como decía el manuscrito que leímos, poniendo esos pensamientos, revelando detalles a cada uno de los seres humanos. Ujú. Y en ese sentido, aquí yo sé que tú tienes un tiempo limitado para conversar conmigo, tiempo que agradezco mucho, pero no quisiera terminar sin antes preguntarte por, yo sé que hiciste un video hace muy poco al respecto de esto, los Nephilim. Sí, bueno, eso también es, bueno, evidencia que tenemos en los textos que afirman de esos seres que bajaron a la tierra. De hecho, se dice que bajaron en el monte Hermón. El monte Hermón es una montaña que está entre el Líbano e Israel. Yo Ujú. incluso pude ver ese lugar, grabé y subí un video también en mi canal de YouTube. Y se dice que ahí bajaron un grupo de seres de otros mundos. Eso lo describe el libro de Enoch, y que eventualmente se mezclaron entre los seres humanos. Lo curioso es que yo llevo 3 años estudiando y viviendo en Israel y he tenido encuentro con diferentes místicos allí, y hay una tradición oral que existe entre los cabalistas de Israel donde se afirma que descendientes de esos seres todavía están entre nosotros aquí en la tierra. Muchos de ellos también pasan esos conocimientos. Esto suena un poco quizás alarmante para mucha gente, pero es lo que te hablo, que he recibido directamente. Suena Se afirma que sorprendente. todavía esos seres o ese ADN todavía está entre los seres humanos. Y esta pregunta probablemente no me la puedas contestar, pero si es que existe todavía ese ADN entre nosotros, ¿es identificable? ¿Tú puedes saber quién es un descendiente de estos seres? No podría decir así, pero hay cosas muy curiosas que suceden en Ok. Israel. Ah, te estoy metiendo en un problema, perdón. No, a ver, lo que sé es que, te digo, hay grupos de místicos que guardan celosamente ciertas tradiciones, Ya. ciertos secretos, y tampoco es que me han revelado a mí como todo, ¿no? Pero Ah, sí he recibido ciertos conocimientos de manera oral de ciertos cabalistas en Israel, donde sí me han dicho, existe todavía ese ADN, hay personas entre los seres humanos de ese ADN, porque, ojo, los famosos Nefilim y los famosos gigantes no fueron destruidos en el diluvio. La tradición bíblica afirma en el Midrash, otra vez, los textos del Midrash es una tradición de textos que fueron compilados luego. O sea, no todo está solamente en la Biblia. El pueblo de Israel compiló, escribió muchos libros. La gente no sabe esto. El mundo judío es riquísimo en literatura, como aquellos que recibieron una tradición, pero que además de ese texto sagrado han escrito muchos textos porque vivieron, fueron testigos oculares de estas cosas y las escribieron. Y los textos del Midrash dicen que hubieron de esos gigantes que se engendraron que sobrevivieron ujú. al diluvio. Incluso luego los encontramos en el relato, si vamos al libro de los reyes y de las crónicas, habla claramente del rey David y los Ah, hombres, los verdad. soldados de David enfrentándose a gigantes en el pasaje bíblico. No solamente a Goliat, ojo, hablan Claro, de seres gigantescos que había allí a los cuales David se enfrentó con 6 dedos en cada mano, en cada pie, y que claro. lucharon contra estos gigantes. O sea que estos gigantes, o llamados Refaim, sobrevivieron al diluvio, mezcla de ese ADN, pero que existe una tradición oral dentro del judaísmo que yo he recibido de que ese ADN de esos seres todavía sigue entre los seres humanos. No solamente es tal vez que esté esa información dentro de los místicos judíos, sino que es probable que esté por toda la tierra y a través de otras culturas que hablen de esto. Yo, de verdad, esto a mí me llama a seguir investigando, me llama a seguir leyendo. Yo soy bastante buen lector y me gusta mucho investigar, sobre todo con estas tradiciones que en el fondo uno a veces la ve como letra escrita, una tradición, pero que en sí contienen grandes secretos y que todavía hayan estudiosos que estén interpretando estos secretos, me parece más maravilloso aún. Te digo algo más, si
lo que sucede, como te decía, es que por mucho tiempo esto ha sido celosamente guardado, precisamente porque ellos entendían de que no todo el mundo estaba preparado para recibir estos conocimientos, pero en los últimos siglos ha habido grupos de diferentes místicos, entre ellos el Baal HaSulam, un gran cabalista del siglo XIX, donde afirmó que estos conocimientos debían poco a poco ir a darse a conocer a toda la humanidad y poquito a poquito han comenzado a salir a la luz. También es verdad que existen grandes de estos místicos que si tú les preguntas directamente te van a decir no Sí, sabemos nada de esto. tienes Pero razón. entre los grupos más selectos de místicos a los que yo he tenido la suerte de conocer y de estudiar en Jerusalén, pues he tenido acceso a muchas de estas cosas, muchas de estas enseñanzas, vamos a decirlo. Joel, para cerrar esta tremenda entrevista, en realidad la gente acá está, pero con millones de preguntas. ¿Existirá el momento de la gran revelación? Bueno, no sé realmente de una gran revelación, solamente puedo decir de que ese contacto con esas inteligencias nunca se ha interrumpido. Para la tradición nuestra, constantemente hay místicos entrando en contacto con esas inteligencias. Recientemente había un rabino en Israel que hablaba que tenía lo que llamamos en Cábala un Magid. Magid es como un guía, es un ser espiritual que le revela información o conocimiento. Entonces, la revelación y el contacto nunca ha cesado. A nivel global, realmente yo lo que percibo es que hay un interés muy grande y que la gente realmente ya lo sabe. Entonces, más allá de esto, no puedo darte con certeza, solamente te puedo hablar de lo que conozco de los textos y lo que conozco de la tradición. Y que es mucho, por lo que estoy escuchando y viendo, es mucho. De verdad que uno nunca termina de asombrarse en este camino del constante aprendizaje. Yo siempre he dicho que yo soy un alumno de la vida y escucharte con estas enseñanzas y con lo que me has mostrado de los textos y ese conocimiento que de a poco se ha ido abriendo al mundo, me deja muy en claro de que el mundo no es solo lo que vemos, sino que el mundo tiene capas y capas y capas de conocimiento que de alguna forma se están abriendo al humano de a pie, al que está ahí y que también debe él abrirse a que hay una realidad que no está disponible 24/7 y que en el fondo uno puede acceder simplemente remitiéndose a las escrituras también, ¿o no? Totalmente. Y ojo, yo te he citado de las fuentes judías, pero como historiador también te puedo hablar de textos, pasajes que están claramente desde la cultura de los griegos. Hay pasajes que hablan literalmente de encuentros. Recuerdo leyendo un texto sobre Alejandro Magno en una de esas batallas, la conquista de Tiro, donde habla de cosas que se manifestaron. El propio historiador judío Flavio Josefo, en su obra La historia de los judíos, dice Flavio Josefo que cuando el templo los romanos destruyeron el templo en el año 70, se escucharon unas voces en Jerusalén y el ruido de unos carruajes y una voz que se escuchó que dijo, nos vamos de aquí, recojan y nos marchamos a otro lugar. Dice claramente así escrito, y de hecho te digo, está escrito por Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I. Claro, claro. Un ruido en el cielo, como claro, él describe como carruajes, para nosotros sería ahí como naves o como Sí, algo que se escucha arriba, que una voz que soy yo que decía, nos vamos de aquí. Y algo que como que es un sonido grande que marchaba. Así textualmente. Te digo, está todo en los textos, las citas, en los y, es, manuscritos. y está, lo más entretenido de esto es que esto aparece en textos del siglo I, como tú dices, y también recordemos también que Platón posteriormente también hablaban de este tema de los daimones, que le daban un nombre a estos seres que estaban en ese mundo intermedio que en algún momento me comentaste tú y que los griegos le llamaban daimones. Sí, ese es otro tema, ¿no? El mundo de los espíritus, quiénes son esas inteligencias, los tipos de inteligencias que existen, el tema de la reencarnación, quién es el que está realmente dentro del cuerpo, solamente es un alma, hay otros seres con nosotros, esos son otros temas que también trabajamos y conocemos desde la Cábala. Qué increíble. Por ejemplo, bueno, uno está acostumbrado en la tradición que le digan que tú tienes un alma, pero esa alma la compartes.
Sí, en la tradición nosotros entendemos que el alma se divide en 5 niveles, pero entendemos que en el cuerpo reencarnan varios grupos de espíritus con nosotros. El cabalista Rabbi Zakluri del siglo XVI, en su obra Sha'ar Gilgulim, Las puertas de las reencarnaciones, afirma que con nosotros vienen al menos 3 seres dentro del cuerpo, y eventualmente se nos van sumando otras fuerzas espirituales de acuerdo a nuestras acciones, sea de lo que llamaríamos el lado positivo o negativo. Esto es un poco más amplio de explicar, quizás para otro momento. Sí, claro. Donde él dice de que uno va emitiendo o generando una energía de acuerdo a nuestras acciones y pensamientos, y esa vibración va atrayendo a entidades o seres que, te digo, nosotros los humanos los definimos como buenos o malos, pero realmente está en base a la vibración nuestra. Es como una señal que está emitiendo la energía que desprende el cuerpo, y eso va a determinar la fuerza que nos acompaña. Entonces, entendemos que hay inteligencias que están dentro del cuerpo con uno y no nos dejan nunca hasta el momento que morimos. Entendemos incluso de que hay seres que entran dentro nuestro en determinados momentos para hacer ciertas cosas, y luego la persona despierta y dice: ¿qué ha pasado acá? ¿Qué hago aquí? Esto es un tema amplio, es el tema de la reencarnación. También lo tenemos en la Cábala. Joel, yo creo que podría estar toda la tarde conversando contigo. Te agradezco en realidad todo este tiempo y todo este conocimiento que nos has entregado. Me gustaría, para finalizar, ¿cómo te encuentra la gente en las redes? Bueno, puede encontrarme en mi canal de YouTube solamente poniendo Joel Ben Habib. Hay un canal de YouTube, también en mi página web joelbenhabib.org. Tengo una escuela online donde enseño de Cábala, de estos temas, y me pueden encontrar, bueno, en todas las redes, solamente con buscar mi nombre. Bueno, muchas gracias, Joel. Este capítulo está tremendo. Créeme que te voy a volver a molestar para ampliar estos conceptos, porque aquí hay cosas que me quedaron con preguntas en el tintero y también con conocimientos que yo sé que la gente de aquí, de Cazador de Mitos, te va a adorar todo lo que tú le vas a decir. Así que te quiero dar las gracias y quedas cordialmente invitado para un próximo episodio. Muchísimas gracias y un saludo también para tu audiencia, y claro que sí, un placer. Cazador de Mitos.